Éxodo 14:11. Antes de esta lectura quiero decirte que Dios abrirá el mar para que tú marches, para que tú camines en seco. Amén. Y llegues al lugar seguro. El versículo 11 dice, dijeron a Moisés, no habrá sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Amado, el pueblo murmurando, ¿no?, contra uno de los líderes más amados de todo Israel, ¿no?, contra Moisés, aquel que hablaba directamente, sin intermediario, con el Dios eterno. Dios los había sacado de la servidumbre. El 12 dice, no es esto lo que hablamos en Egipto, y reiteraban una vez más, diciendo, déjanos servir en Egipto, porque mejor nos fuera servir en Egipto que morir nosotros en el desierto. ¿Alguna vez le ha tocado a usted que está tratando de ayudarle a alguien, pero aquella persona insiste que se siente bien en el pecado, que se siente bien en el vicio, que se siente bien en donde está? De repente no es un lugar o una práctica adecuada o aceptada delante de los caminos de Dios, pero que prefiere más estar en ese lugar que quizás estar en los caminos de Dios. Acepta más el consejo del enemigo que quizás el consejo de la palabra del Dios eterno. Ellos decían, porque mejor nos fuera servir en Egipto que morir nosotros en el desierto. Es más, algunos decían, nos hubieras dejado en Egipto, porque en Egipto allá comíamos melones, allá comíamos, ayúdame, ajos, allá comíamos cebollas, allá comíamos pepino. Es decir, y nos traes a morirnos de hambre al desierto, le decían a Moisés, aquel que hablaba directamente con el Dios eterno, porque muchas veces Dios libera a su pueblo, Dios saca su pueblo de la esclavitud, ¿no? Pero una cosa es que el pueblo salga del pecado y otra cosa es que el pecado salga del corazón y del pensamiento del ser humano. El pueblo de Israel había salido de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón de ellos. Algunas veces Dios nos saca, pero insistimos en el pensamiento o insistimos en nuestro vocabulario o en nuestro corazón anhelando aquellas cosas que tal vez Dios ya desechó en nosotros y que no quiere que estemos en esos lugares. Este problema lo tenía el pueblo de Israel. Anhelaba estar en Egipto, anhelaba la comida de Egipto. Querían servir, querían estar como esclavos en Egipto cuando Dios los había llamado a libertad. Diga, soy libre en Cristo Jesús. El 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no teman. Diga, no temeré. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes. Estén firmes. Y vean la salvación que Jehová hará con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más los volverán a ver. Es decir, nunca más volverán a ser esclavos de ellos. Y esta es la condición que Dios tiene para nuestro corazón. Cuando nos saca de una situación difícil, nunca más. Nunca más, diga nunca más, nunca más, porque la tierra que usted conquista en Cristo Jesús es una tierra que le pertenece. Amén. El 14 dice, Jehová va a pelear por ustedes. Vea qué linda declaración la que Moisés le decía. El pueblo estaba temeroso, el pueblo estaba angustioso y Moisés le dice que no teman, ¿no?
porque el Dios eterno va a pelear por ellos y ellos estarán tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, entonces el Dios eterno dijo a Moisés. ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Le dice. ¿Por qué clamas a mí? Y no es que clamar esté mal, pero una cosa, amado, es necesario hacer en el Señor sin dejar de hacer la otra. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que marche. Diga, hoy marcharemos en las presencias del Dios eterno. Cuando el sonido de la marcha sonaba, el pueblo tenía que apercibirse rápidamente, porque Jehová se aprestaba a destruir a los filisteos o a destruir a los enemigos del pueblo de Dios. Es tiempo de marchar, amén. No es tiempo de estar estancado. El libro de Salmos, en el 136, vamos a Salmos. Israel obviamente que pasó por muchos milagros, por muchas circunstancias dentro del desierto. Hay muchas maravillas que sucedieron con el pueblo de Israel, desde su salida de Egipto, el desierto, el cruzar el Mar Rojo, el río Jordán, el vencer a sus enemigos. Hubieron cosas grandes y maravillosas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Es decir, hay esperanza, hay esperanza. Este es un tiempo para mantener viva la esperanza en el Señor Jesús. Y es un tiempo para marchar en aquello que Él ha determinado para nuestra vida. Tenemos que marchar en eso, tenemos que caminar en eso. ¿Qué es lo que Dios te ha marcado? ¿Qué es lo que Dios te ha señalado? Es tiempo de marchar. Dígame amén. El Salmo 136, en el 13, dice la palabra, al que dividió el Mar Rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. En el libro de Deuteronomios, Dios le dice a Moisés, una vez que ha hecho de nuevo las segundas tablas de los 10 mandamientos, en el capítulo 10, versículo 11, le dice, levántate y marcha. Levántate y marcha delante de este pueblo, porque les entregaré la tierra que les había prometido. Es tiempo de tener esperanza en aquello que Dios nos ha prometido. Es tiempo de marchar, es tiempo de caminar en sus promesas. Una vez más, Dios abrirá camino en medio del Mar Rojo para que marches en seco. El pueblo estaba angustiado, hermano, y no era para menos. ¿Por qué? Porque el pueblo había salido de la esclavitud de Egipto, pero el enemigo venía detrás de ellos. Eso acontece muchas veces con el enemigo. Cuando tú sales de una situación difícil, el enemigo, aunque ya es derrotado, aunque ya es vencido, insiste, insiste, insiste. Es por eso que la palabra dice que ni le demos lugar al enemigo. No le demos lugar al enemigo, porque va a querer insistir. Faraón venía con su ejército
detrás del pueblo de Israel. Y él decía, quizás estén encerrados en algún lugar, porque el pueblo de Israel estaba todavía en territorio de Egipto. Ya habían salido de la esclavitud, ya habían celebrado la fiesta, ¿no? Pero llegaron a la orilla del Mar Rojo y no podían continuar. Entonces Faraón dijo, quizás estén encerrados y vayamos por ellos. Vamos a traerlos, dice. Pero el pueblo dice que al darse cuenta que Faraón venía detrás de ellos, el pueblo gemía, el pueblo lloraba, el pueblo se quejaba, aunque habían visto grandes milagros y prodigios a Dios. La fe de ellos se había debilitado a causa del enemigo y comenzaban a murmurar como la palabra nos enseña. Y Faraón va con su ejército detrás de ellos. Y el pueblo está a la orilla del Mar Rojo. ¿Y cómo podían pasar al otro lado del Mar Rojo? Hay situaciones bien difíciles, quizás hasta imposibles delante de nuestros ojos. Pero el Dios que no conoce los imposibles, ese es nuestro Dios. Ese es el que nos guarda. Ese es el que nos dice que marchemos en sus promesas, que marchemos en su palabra. Amén. El pueblo estaba a la orilla del Mar Rojo. ¿Cómo iba a pasar el Mar Rojo? No podían, ahí estaban estancados. El Mar Rojo, 355 kilómetros de anchura, 2.200 kilómetros de longitud. ¿A dónde ir a hacer la uno? Si era un pueblo que iba con niños, con mujeres, con ganado, con riquezas que Dios les había hecho que el pueblo de Egipto le diera. Y con una profundidad de 500 metros en lo más seco. Es decir, era imposible, cero posibilidad de poder pasar al otro lado. Es que hay momentos, nosotros nos encontramos algunas veces en situaciones como Marta, ¿no? Cuando Lázaro ya está muerto, Lázaro ya hiede, ya no hay esperanza, pero como no ha llegado el Señor Jesús ahí, todavía hay una posibilidad de un milagro. Por eso es que el Señor Jesús le dijo a Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No importa que ya tuviera 4 días de muerto, no importa que ya tuviera mal olor, lo importante es que ahí estaba el Maestro y lo resucitó. Aquel Dios de los imposibles, ese es nuestro Dios. Por eso es que tenemos que marchar en sus promesas. Tenemos que marchar en sus palabras. Amén. Entonces vemos a un pueblo estacionado delante del Mar Rojo. Y el pueblo miraba que venía Faraón y su ejército. Y comienzan a llorar, comienzan a clamar, alzan sus ojos hacia el cielo. Y claman y murmuran contra el varón de Dios. Pero el varón de Dios recibe la instrucción del Dios eterno. ¿Y por qué claman a mí? Dile al pueblo que marche. Es decir, si Dios dice que marche, es porque estaban estancados, es porque estaban parados. Y de repente tú te has sentido estancado, ¿no? Espiritualmente, ¿no? Y este es un tiempo como para que comiences a marchar en cómo servirle al Señor. Quizás tienes dentro de tu corazón poder servirle en una área específica, pero estás estancado, estás estancada en ese lugar. Pero hoy diga, hoy voy a marchar en el poderoso nombre de Cristo Jesús. De repente estás pensando en un negocio, pero estás estancada. La idea como que se durmió, como que se adormeció, como que está muerta la idea. Pero este es tiempo de marchar, es tiempo de caminar en la promesa del Dios eterno. Aunque ya hieda, aunque tenga 4 días de muerto, el Señor Jesús lo resucitará. Es tiempo de marchar, es tiempo de caminar en esa promesa, es
Es tiempo de caminar en esa palabra. No es tiempo del adormecimiento. El pueblo no hallaba qué hacer. Dile al pueblo que marche, que se mueva. Este es un tiempo, amados, en donde entendamos que así como Moisés era lleno de la presencia de Dios, así como Moisés hablaba directamente con el Dios eterno, como guiaba a aquel pueblo, pero un día Moisés tenía que partir. Entonces Dios tenía que levantar a un Josué para sustituir, para reemplazar a un Moisés. Entonces es tiempo que los Josué comiencen a marchar. Es tiempo que los Josué comiencen a caminar. Es tiempo que los Josué comiencen a servir. Elías, un hombre insigne en el pueblo, como profeta en el pueblo de Dios, muy amado por el pueblo judío. Pero un día, con los milagros y todo, y con la unción que tenía, un día tenía que partir. Y Dios tenía que levantar a un Eliseo para que pudiera reemplazarlo como el profeta de la nación de Israel. Timoteo, aún Pablo con toda la unción, con todo el conocimiento teológico de la palabra de Dios, después de Cristo, Pablo en el conocimiento de la palabra, pero un día Pablo tenía que partir y Dios levantaría a un Timoteo. Dentro de esta congregación hay Josué, dentro de esta congregación hay Eliseo, dentro de esta congregación hay Timoteos que necesitan caminar, necesitan activarse, necesitan ir para adelante, necesitan marchar en lo que Dios tiene planeado para su vida. Diga, yo lo creo. Maravilloso Dios. Pero Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que marche, ¿no? Había que caminar en fe. De repente no se miraba lo seco, pero el milagro ahí estaba. Muchas veces hay cosas que no las miramos, pero si confiamos en Dios, ahí están. Cuando el pueblo va donde Moisés y le dice, Moisés, mejor nos hubiese dejado en Egipto que muriéramos allá, porque allá teníamos comida. Era mejor estar de esclavo en aquel lugar. Moisés de repente no sabía el plan que Dios tenía de hacerlos cruzar en ese momento, pero Moisés les inspira que no tuvieran temor. Que no tuvieran temor, porque aunque no podía explicarles qué Dios hacía, Moisés sabía en el fondo de su corazón que Dios haría algo. ¿No te ha pasado a ti que algunas veces estás en situaciones, bueno, ¿y dónde está tu Dios?, te dicen? Y tú de repente no sabes ni explicar la situación, pero sabes dentro de tu corazón que Dios tiene una alternativa y que al final de las cosas Dios terminará resolviendo a tu favor. Él tiene una respuesta, porque aunque no lo miremos, pero marcharemos. Aunque no lo miremos, pero lo alcanzaremos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y lo lindo de todo esto, que Dios le dice a Moisés que levante su vara, que levante la vara. Esa vara, amado, simboliza autoridad. Simboliza autoridad, que levante su mano, que levante la vara para poder abrir el mar rojo. Tu boca es como una vara en donde está la autoridad de Dios cuando tú sueltas la palabra confiando en el Dios eterno. Es una vara de autoridad que puedes abrir el mar rojo que el enemigo ha cerrado en medio de los conflictos o en medio de los problemas. Diga, yo tengo una vara. Qué bueno. Y hay cosas
que están destinados para los hijos de Dios. Y aunque tu enemigo quiera llegar a eso, no podrá. Dios abrió el mar rojo, detuvo las paredes como paredes, las aguas como paredes, almacenó las aguas y el pueblo caminó en seco. Lo precioso es que lograron llegar al otro lado, pero cuando el enemigo va detrás de ellos, es decir, el mar rojo se abrió para el pueblo de Dios, pero no para los enemigos del pueblo de Dios. ¿Entiendes? ¿Entiendes esto? De repente la oportunidad se te abre a ti, pero no a tus enemigos. Aunque así parezca, pero al final no lo es así. Y Dios le da la instrucción a Moisés y le dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel de en medio del mar en seco. Y he aquí que yo voy a endurecer el corazón del faraón. Es decir, que por mucha fuerza que el enemigo venga en contra de tu vida, no podrá, porque hay una promesa de parte de Dios, de parte de Dios, porque Dios ya estableció que marchara, y cuando Dios te dice que marches, entonces el sonido de la marcha comienza a sonar de parte de Dios para golpear a tus enemigos. Entonces Faraón quedó en medio de las aguas, y cuando Moisés levanta sus manos de nuevo, las aguas vienen en contra de Faraón y del pueblo de Egipto. El perseguidor, y aquí es donde se cumple, amados, la palabra, el perseguidor que iba detrás del pueblo de Dios quedó perseguido, quedó ahogado. Aquí es donde el que le roba al pueblo de Dios termina siendo robado. El que humillaba termina siendo humillado. Aquel que perseguía terminó siendo perseguido y terminó ahogado. Hoy, diga, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, se ahoga todo enemigo que me persigue por el poder de la palabra. Este es tiempo de marchar, amados hermanos. Es tiempo de caminar sobre el agua. Pedro caminó sobre el agua, se atrevió. Si Dios te dice que marches, si Dios te dice que te levantes, que camines, que pronto, que te actives, que vayas, pues es el tiempo de caminar sobre el agua. Es el tiempo de ver, de provocar los milagros de Dios. Es tiempo de enfrentar los gigantes. Es tiempo de dejar a un lado el temor. Es tiempo de marchar. Que lo que Dios te ha dicho, qué promesas te dio el año pasado Dios a ti, qué promesas tiene Dios en la palabra que tú sabes que son para tu vida, para tu familia y para tu casa. Pues camina en medio de esa palabra, marcha en medio de esa palabra, habla esa palabra, vive esa palabra, comparte esa palabra, porque Dios es seguro que lo hará. Dios lo hará. Es tiempo de confrontar al gigante. Es tiempo de hacer a un lado el temor. Es tiempo, amados hermanos, de no estar temerosos. Moisés le decía al pueblo: no teman, no teman, no teman, porque el Dios eterno, Jehová de los ejércitos, peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Por muy difícil que sea la situación, amado, de repente puede hacer que lloremos, puede hacer que seamos golpeados, pero al final de todo hay una respuesta de parte de Dios para nuestra vida. Amén, a su nombre sea la gloria. Y el Mar Rojo tiene mucho significado. Tiene mucho significado, amados hermanos. El Mar Rojo es un fiel testigo de cómo Dios cuida a su pueblo, responde por su pueblo, hace que su pueblo esté seguro. Y también el Mar Rojo tiene una connotación apocalíptica. Para unos,
el mar Rojo se pone rojo por las algas, por las especies marinas que hay en el mismo mar. O tal vez porque hay montañas que tienen minerales que hacen que ese color se vea sobre el mar. Cualquiera que sea la explicación que el mundo o el hombre quiera dar, cierto es que el Mar Rojo es testigo de que el pueblo de Dios pasó en seco cuando no se podía y llegó seguro al otro lado. Es decir, nos habla y es testigo que Dios responde por nuestras necesidades, que Él responde en nuestros casos, que Él peleará la batalla por nuestra vida. Amén. El libro de Apocalipsis, amado, enseña que el segundo ángel, en el capítulo 16, enseña que el segundo ángel derramó la copa sobre los mares y el agua se convirtió en sangre. El agua se convirtió en sangre. Y continúa la palabra, el tercer ángel derramó la copa sobre los ríos y la fuente de los ríos y las aguas se convirtieron en sangre. En otras palabras, el Mar Rojo nos recuerda a nosotros que hay algo apocalíptico que va a suceder en la tierra. Algo de parte de Dios que va a suceder. Es un fiel testigo de la bendición de Dios, de la cobertura de Dios, y es un fiel testigo que nos habla hacia el futuro. Dios siempre tiene un testigo de cómo la bendición de Él nos alcanza. He aquí, delante de ustedes está esta roca. Y será testigo, y escojan ustedes entre bien y el mal. Una roca era testigo. El Mar Rojo es un gran testigo que habla por generaciones y seguirá hablando y seguirá hablando. Amén. Y el hombre podrá decir esto, lo otro del Mar Rojo, querrá confundir, pero cierto es que es un fiel testigo de la promesa de Dios. Tan maravilloso es Dios que cuando el pueblo de Egipto quería acercarse al pueblo de Israel, el ángel de Dios que iba delante del pueblo, iba delante del pueblo. Dios tiene asignado ángeles para su pueblo. El ángel de Dios iba adelante, pero cuando venía el faraón con su ejército, ese ángel de Dios se trasladó para cuidar las espaldas del pueblo de Dios. ¿No es esto maravilloso, amados? La nube que les cubría del sol y que, acordémonos que había una columna de fuego y esa columna de fuego alumbraba, pero esa nube se pasó hacia atrás. En ella estaba la presencia de Dios. Y el ejército y Faraón venían detrás de ellos, pero esa nube hacía que ellos estuvieran en la oscuridad. Mientras el pueblo de Dios estaba en la claridad, porque la columna de fuego les alumbraba, la nube entorpecía la claridad y hacía estar al pueblo de Egipto en oscuridad. Y esa presencia de Dios y ese cuidado de Dios, esa manifestación de Dios hacía que el pueblo de Egipto nunca se acercara al pueblo de Dios. No es cierto que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen y los defienden. Ese es nuestro Dios, está alrededor nuestro, está dándonos cuidado. Amén. Maravilloso es Dios. Amados, es tiempo de marchar, es tiempo de caminar en las promesas de Dios. Es tiempo, amado, de provocar, de ir. El enemigo levanta altares de brujería contra el pueblo de Dios. Es tiempo que el pueblo de Dios se levante y marche en contra de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios. Dios le respalda en medio de aquello que el pueblo
hace. Es tiempo, de repente tú tienes en tu mente: quiero levantar un negocio, quiero poner un negocio, pero hay temor y no te levantas, estás estancado. El pueblo de Dios estaba estancado, amado. Estaba estancado, no se movía ni para adelante ni para atrás. Es probable que tengas algo, pero te has puesto a esperar que Dios lo haga todo, porque claman a mí. Es tiempo que marchen, es decir, oración, orar y acción, entrar en la oración y entrar en acción. Está bien que ore, pero camina en lo que Dios te ha dicho, camina, marcha en la presencia de Dios, ve en el camino que Él te ha marcado para llegar a donde Dios quiere llevarte. Diga: caminaré en su presencia, marcharé en su palabra. Cuando Josué está con el pueblo, amado, y Josué está para pasar a la tierra prometida, está a la orilla del Jordán, y antes de que el Jordán se abriera o estuviese seco para que el pueblo pasara, sin duda alguna que esta memoria vino al pueblo de Dios. Una de las enseñanzas que son repetitivas en medio de los profetas, en medio de Nehemías, en medio de Esdras, en medio del libro de Hebreos, es esto que aconteció con el Mar Rojo, amados hermanos. Si marchamos como Él quiere que marchemos en su palabra, el Mar Rojo se abrirá para nuestra vida, para nuestros problemas, para nuestros hijos, para nuestra salud, para nuestro negocio, para nuestra casa, para lo que sea, amado, para el centro de trabajo. Hay cosas que han estado, que no se mueven, que necesitan ser destrabadas, que necesitan movilizarse. Usted se recuerda cuando el paralítico estaba paralizado, estaba en el estanque, estaba estancado en el estanque de Betesda. Pero cuando el ángel de Jehová llegaba y movía las aguas, el primero que se metiera sanado. El paralítico no podía, porque no tenía quien lo metiera. De repente puede ser que alguien se ha bloqueado en lo que tiene y no haya ni qué hacer, no haya para dónde agarrar, no haya ni qué decisión tomar. Pero yo te digo en esta tarde, yo te digo en esta hora, es tiempo de marchar, es tiempo de pararse. La tórtola anuncia lo nuevo, una nueva temporada, un nuevo tiempo. Y en ese nuevo tiempo, en esa nueva temporada, es que tú y yo tenemos que caminar, tenemos que andar. Amén. Póngase en pie y déle una ofrenda de aplausos, amado. Él está acá, ¿no? Él está acá, Él está acá. Él está acá. Tome asiento, tome asiento. Qué bueno, amado. Es tiempo, amados, de que busquemos qué es lo que Dios ha traído a nuestra vida y que por un tiempo hemos dejado de hacer, aquellas cosas que hemos aflojado, ¿no? Aquellas cosas que de repente hemos dejado y de repente estamos temerosos, como pueda estar el pueblo de Israel. Pero cierto es que el Dios de Israel tiene una palabra de poder, de autoridad para nuestra vida. En nuestra boca está la vara. Moisés tomó la vara, levantó su mano y el mar se abrió en dos. Esa circunstancia difícil, ese problema difícil, hoy se abren dos. Dígalo: hoy se abren dos. Hoy hay nuevos caminos. Hoy pasamos al otro lado del problema. Hoy pasamos al otro lado lleno del conocimiento, lleno de la promesa, lleno de la palabra del Dios eterno. A su nombre sea la gloria. Amados, es el tiempo que los endemoniados sean libres.
Es el tiempo de luchar. Es el tiempo de marchar en esa dirección. Es el tiempo, amado, que en donde podamos ver los milagros de sanidad más palpables. Ese es el tiempo de provocar a Dios. Es probable que estando estancados no provoquemos a Dios en nada, pero si nos movemos, si nos marchamos en esa dirección, vamos a provocar a Dios. Vamos a provocar a Dios porque Él espera que lo provoquemos. Él espera que nos levantemos. Él espera que salgamos de esa situación de estancamiento, de enfriamiento, de adormecimiento. Amén. Es decir, Dios está tratando de despertar nuestro espíritu para que caminemos en su palabra, para que veamos al enemigo ser derrotado. Muchas veces el enemigo viene y puede hacer que quiera comer tus ganancias como el madianita o como el filisteo, enfrentándose o no dándote el acceso para que sigas adelante, amado, pero marchando en su presencia nosotros podemos vencer la adversidad. Amén. El Dios de Abraham, es decir, el Dios de los grandes milagros está de tu lado. El Dios que produce los cambios, o el Dios de Jacob está de tu lado. Amén. Ese Dios es el que nos ordena en esta hora que comencemos a cambiar, que comencemos a caminar en su presencia, porque en su presencia miraremos grandes milagros, por imposible que sean, por difíciles que sean. Es probable que de repente la gente ni te crea, ¿no? Como aquel niño que sale corriendo donde su padre, ¿no? Porque le han enseñado algo bonito en la escuela dominical que no sabía. Y va donde su padre y le dice: papá, mira que Dios ahogó al faraón y su ejército en el Mar Rojo. Hijo, eso no es así, le decía. No, mira que el Mar Rojo apenas tenía 2 pulgadas de profundidad. Le dice: pues papá, el milagro es más grande, porque imagínate que en 2 pulgadas los ahogó. Entonces, independientemente de la situación o de la circunstancia, creamos que Dios está en control de todo. En medio de la burla, en medio de la oposición, Dios está en control. Amado, es tiempo que caminemos, que marchemos. Cuando usted dice que debemos trabajar por las almas, está bien que oremos, está bien interceder, amado, está bien luchar, pero también hay que ir. Marcha significa movimiento, marcha significa deja la zona de confort, porque algunas veces es bueno quedarse durmiendo, ¿no? O no es bueno, ¿no? Porque se está orando en este lugar. O de repente alguien que puede hacer algo para el Señor y no lo hace por estar en otras cosas, ¿no? Pero traer almas a esta casa es lo que necesitamos. También oremos por las almas, pero también busquémoslas, levantémonos. Hay que salir de todo estancamiento mental e ir y buscar las almas y traerlas a esta casa. Amén. Este es un tiempo donde usted tiene que marchar por su familia. Este es un tiempo donde usted tiene que marchar por sus vecinos. Este es un tiempo donde usted tiene que marchar por sus compañeros de trabajo, por sus compañeros de universidad. Marcha. Necesitamos marchar, necesitamos levantarnos, necesitamos ir, amados, y encontrarnos con lo que Dios ha planeado para nuestra vida. Si David se queda parado, amado, cuando miró que aquel gigante iba a la línea de batalla, hubiese perdido de repente
aquella batalla, aquella pelea. Pero David, al ver que se levanta aquel gigante, sale corriendo, se pone en marcha y se pone en la línea de batalla. Y así logró derribar aquel gigante. Gigantes que algunas veces vienen y nos roban la paz. Gigantes que alguna vez vienen y nos roban la economía, nos roban la salud. Entonces este es tiempo de dejar el miedo a un lado. Algunas veces por temor, amados, no hacemos cosas porque el miedo paraliza. El pueblo estaba temeroso, estaba estancado, no podía actuar. Por estar pensando en el miedo, no pensaban en que tenían un Dios de poder que les había guardado, que les había liberado, que les había traído para tener una nueva vida. El miedo ata, el miedo no te deja avanzar. Es por eso que Moisés le decía, no temas. Y es por eso que la palabra constantemente nos dice, no temas, no temas, no temas. Y en esa palabra tenemos que caminar nosotros. No vamos a temer, no vamos a temer, no vamos a temer. Vamos a seguir adelante. Amén. Entonces, amados, tenemos que dejar todo estancamiento, todo aquello que no nos permite seguir adelante. Es como para que, amados, nos activemos.